Hebreos, capítulo 2, parte 2, 57-08-25. Predicado el domingo por la noche, el 25 de agosto de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 56 minutos, un primero, estudia las escrituras para compararlas y ver si eran la verdad. Él las tomó como verdades a partir del Antiguo Testamento. Pablo era un erudito del Antiguo Testamento. ¿Cuántos lo saben? Fue instruido por uno de los mejores eruditos de su época, Gamaliel, un erudito excepcional. Y Pablo conocía el Antiguo Testamento. Y creo que su primera conmoción, como dije esta mañana, cuando presenció la muerte de Esteban, debió de afectarlo, porque a lo largo de sus escritos se refería a ello. No soy digno porque perseguí a la iglesia hasta la muerte. Soy el más pequeño entre ellos. Pero Dios lo veía de otra manera. Era uno de los hombres más poderosos de su época. Vean a San Pablo, el gran apóstol, con su manto tan brillante y hermoso, dijo el poeta, seguro que habrá gritos cuando nos reunamos allí. Ese gran día cuando lo vea recibir la corona de mártir, la recompensa del mártir. Hace poco estuve aquí, con una pluma vieja, donde él escribió estas cartas. Y luego le cortaron la cabeza y lo arrojaron a la alcantarilla para que la lavaran. Y este pequeño judío dijo: llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. He luchado contra bestias en Éfeso, pero he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Y de ahora en adelante, me espera una corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuánto me encanta. Oh, quiero ser contado entre ellos. Solíamos cantar una canción. Oh, ¿quieres ser contado como uno de su rebaño? ¿Quieres ser contado como uno de su rebaño? Sé inmaculado por dentro, vela y espera esa visión. Él viene otra vez. 1 Corintios 15, 32. Si como hombre peleé contra fieras en Efeso, ¿qué me aprovecha, si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Gálatas 6, 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 3. Quiero ser uno de ellos. Ahora, el escritor continúa diciendo: por lo tanto, debemos prestar más atención a las cosas que hemos oído, para que en ningún momento las descuidemos. Como enseñamos sobre eso esta mañana, el segundo versículo dice: porque si la palabra hablada por ángeles, ¿qué descubrimos que eran los ángeles? Profetas. Dios habló en diversas ocasiones, ahora, deben crear, no nuestra propia idea, sino la Biblia. Ahora, el primer capítulo, el primer versículo. Dios, quien en diversas ocasiones y de diversas maneras habló a los padres por los profetas, Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 2, 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2, 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 4. Ahora se acerca y dice de nuevo: porque si la palabra hablada por los ángeles fue firme. ¿Y qué significa ángel? Mensajero. Si Dios ungió a un mensajero, y entonces, si somos ungidos, somos mensajeros de Dios. Somos mensajeros para el mundo, embajadores del cielo, que profesamos ser peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo, sino que buscamos una ciudad venidera cuyo arquitecto y constructor es Dios. No acumulamos tesoros en esta tierra donde ladrones entran, y la polilla y el óxido pueden corromper, porque nuestros tesoros están en el cielo, donde Jesús se sienta a la diestra de la majestad. Oh, qué cosa tan gloriosa y maravillosa es saber que nuestras esperanzas se basan en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Cuando todo a mi alrededor cede, entonces Él es toda mi esperanza y sostén. En Cristo, la roca sólida, me mantengo. Todo lo demás es arena movediza, todo lo demás es arena movediza. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6, 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hebreos 2, 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hebreos 11, 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Hebreos 11, 13. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 5. Como Eddie Peronet escribió esa canción en tiempos de persecución. Ahora bien, si la palabra hablada por los ángeles fue firme, cuando el mensajero de Dios pronunció la palabra, se mantuvo. Y cada recompensa, recibió una justa recompensa. ¿Cómo escaparemos ahora, si no escuchamos a Cristo, que habla desde el cielo? Ahora observen cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Piénsenlo. Que al principio comenzó a ser anunciada por el Señor. Hebreos 2, 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. 6. Cristo comenzó su obra. ¿Qué hizo? Lo observamos, cuán humilde, modesto. Como no era un hombre destacado como teólogo. Pero sí era humilde, manso, gentil. No era un predicador poderoso. Su voz no se oía en la calle. Pero Juan salió como un león rugiente. Era un predicador. Jesús salió, no como un león rugiente, sino obrando con él, confirmando la palabra. Dios estaba con Cristo. Pedro dijo, en el día de Pentecostés: varones israelitas y los que habitáis en Judea, Jesús de Nazaret, hombre aprobado por Dios entre vosotros con señales, prodigios y milagros, que Dios hizo por medio de él entre todos vosotros, de lo cual todos sois testigos. Observen cómo les recalcó. Deberían haberlo conocido. Jesús dijo: hipócritas. Dijo: salgan y miren el sol, y está rojo y bajo, y digan: va a hacer mal tiempo. Y si hace sol y demás, dices: va a hacer buen tiempo. Dijo: puedes discernir el cielo, pero no puedes discernir las señales del tiempo. Porque si me conocieras, conocerías mi día. Mateo 16, 2. Él respondió y les dijo: cuando está atardeciendo, decís: buen tiempo, porque el cielo está rojo. Mateo 16, 3. Y por la mañana: hoy hará mal tiempo, pues el cielo está rojo y nublado. Hipócritas. ¿Sabéis discernir la faz del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Lucas 12, 56. Hipócritas. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no discernís este tiempo? Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Oh, cómo gritaría esta noche. Cómo grita su espíritu a través de sus predicadores. La hora ha llegado. Discernimos, observamos las bombas atómicas. Sabemos quién ocupará el puesto de Clark Gables, y quién hará esto, aquello o lo otro. O quién será el vicepresidente. Nos interesa eso, pero no podemos discernir las señales del tiempo. Estamos al final. ¿Qué es? Nos interesa tanto el próximo capítulo de la televisión, ¿qué va a hacer Susie? ¿O cómo se llama esa mujer? ¿Y a dónde irá Arthur Godfrey? ¿Qué clase de broma nos hará la próxima vez? Nosotros, como cristianos, nos llenamos la mente de esas tonterías, cuando deberíamos estar orando en algún lugar y estudiando la Biblia para conocer las señales del tiempo en que vivimos. Lo que hace que nuestro tiempo sea tan malo son púlpitos débiles, así es, que no se ponen de pie para predicar la verdad del Evangelio. Tendremos que responder por eso en los próximos días. No debemos descuidar nada. Y la gente, mientras estamos aquí en este tabernáculo Branham, para ver las señales y maravillas, y el poder del Cristo resucitado. Y luego saber que priorizaríamos nuestro tiempo en otras cosas y descuidaríamos escuchar la voz del Señor Jesús. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. 8. El tercer versículo, o el cuarto versículo. Aquí terminamos, en el cuarto versículo, esta mañana. Dios también les dio testimonio, ¡ay, Dios! Dios, les dio testimonio, escuchen la palabra. Tanto con señales, prodigios, como con diversos milagros. ¿Qué son diversos milagros? ¿Qué es diver? Diver significa muchos. Con muchos milagros Dios dio testimonio. Oh, Dios, confío en que les cale hondo. Escuchen. Soy uno de sus pastores, con el hermano Neville aquí. Quiero que lo graben. La Biblia dice: si se levanta uno entre ustedes y dice tal o cual cosa, y no se cumple, no lo escuchen. Porque yo no he hablado.
Pero si habla en mi nombre, y se cumple lo que dice, entonces escúchenlo. Amén, porque yo estoy con ese profeta, o predicador, o lo que sea. Si se cumple lo que dice, entonces escúchenlo. Deuteronomio 18, 22. Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, sino con soberbia la habló el profeta. No tengas temor de él. Jeremías 28, 9. El profeta que profetizare de paz, y cuando se cumpliere la palabra del profeta, entonces será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Hebreos 2, 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 9. Ahora, amigos, escuchémoslo a él, el Espíritu Santo hablando en medio de nosotros, mostrando diversos milagros, señales y prodigios. No lo pasemos por alto como algo común. Recordemos que es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, confirmando su palabra. Debemos hacerlo. Por favor, háganlo. Presten atención. Que todo lo demás sea secundario. Incluso su hogar, su esposo, su esposa, sus hijos, lo que sea, pónganlo en segundo lugar. Denle a Dios primero. Usted dice, hermano Branham, ¿sobre mis hijos? Sobre cualquier cosa. Pongan a Dios primero. Que Él sea primero. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 10. Un día, Elías bajó de la montaña. Era un ángel, un mensajero, el mensajero ungido de Dios. Y encontró a una viuda recogiendo 2 palos. Le dijo, ve, hornéame un pastelito y tráeme un poco de agua. Y ella respondió, vive tu alma, solo tengo suficientes pasteles, o suficiente masa de trigo para hacer un panquequecito. Y solo tengo suficiente aceite para mezclarlo con manteca. Y estoy recogiendo 2 palos. La forma antigua era la india de cruzar los palos y quemarlos desde el centro, y seguir clavándolos. Hicieron muchas fogatas como esa. Dijo, voy a cocinar ese pastelito para mí y para mi hijo, mi bebé. Y lo comeremos y moriremos. Había habido una sequía de 3 años y 6 meses, sin agua por ninguna parte. Ese severo y anciano profeta miró a la mujer a la cara. Le dijo, ve a hornearme un pastel primero. Qué mandato tan grande el de un hombre al decirle a una viuda, que se moría de hambre, que lo alimentara primero. ¿Qué dijo? Porque así dice el Señor, la tinaja no se vaciará ni la vasija se secará hasta que Dios envíe lluvia sobre la tierra. Primero, Dios. Ella entró, horneó ese pastelito y se lo dio al profeta. Y regresó enseguida y horneó otro, y otro, y otro, y otro. Y la tinaja no se vació ni la vasija se secó hasta que Dios envió lluvia sobre la tierra. Ella puso a Dios antes que a sus hijos. Puso a Dios por encima de todo. Tomó el reino de Dios primero. 1 Reyes 17, 10. Se levantó, pues, y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en una vasija para beber. 1 Reyes 17, 11. Y mientras ella iba a traérsela, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 1 Reyes 17, 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo torta cocida. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y lo comeremos, y moriremos. 1 Reyes 17, 13. Entonces Elías le respondió, no temas. Ve, haz como has dicho. Pero primero hazme a mí una pequeña torta de ello, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 1 Reyes 17, 14. Porque así dice Jehová Dios de Israel. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 11. Dios debe tener el primer lugar en tu corazón, el primer lugar en tu vida, el primer lugar en todo lo que haces o en lo que eres. Dios debe ser primero. Él no quiere el segundo lugar. Él no merece el segundo lugar. Él merece lo mejor y lo primero y todo lo que tenemos. Él lo merece. Bendito sea su santo nombre. Porque Dios también dando testimonio, Él dio testimonio, tanto con señales y prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad, no lo que dicen los hombres, ni lo que dijo la Iglesia, sino lo que era la voluntad de Dios. Oh, necesitamos buscar la voluntad de Dios, no el favor de tu prójimo, no el favor de tus hijos, no el favor de tu esposo o tu esposa, sino buscar la voluntad de Dios. Haz eso primero. Luego todo lo demás, la voluntad de la esposa y la voluntad de los hijos, encajará perfectamente. Pero pon a Dios primero.
Hebreos 2, 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 12. Observen ahora, porque no ha sometido a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos. De lo contrario, a los grandes ángeles que ministran en los cielos, Gabriel, Miguel, Wormuor, y las decenas de miles de ángeles celestiales. A los cientos de profetas que han estado en la tierra, a cada uno de ellos, nunca les ha dado control sobre el mundo venidero del que hablamos. Ni uno solo. Nunca dijo, Isaías, tú controlarás el mundo. Nunca sometió el mundo a Elías, ni a Gabriel, ni a ningún ángel, ni a ningún espíritu ministrador. Hebreos 2, 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual hablamos. 13. Observen lo que dijo Pablo, mientras seguía magnificando a Cristo, de quien hablamos. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre, para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Si quieren leer eso, están en Salmos 8, 4 y 6. David habla. ¿Cómo llamó a David aquí? Eso lo aclara, de inmediato, si el profeta tenía razón esta mañana. Dijo, porque uno de los ángeles dijo en cierto lugar, David, el mensajero de Dios, era un ángel de Dios. Pues era un mensajero de Dios. El ángel dijo, David dijo, en los Salmos, lo hiciste un poco menor que los ángeles del cielo. Un ángel dijo que Dios lo hizo un poco menor que un ángel para coronarlo, para que sufriera y probara la muerte para ser exaltado de nuevo. Para hacerle heredar todas las cosas del mundo. Salmo 8, 5, porque le has hecho un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Hebreos 2, 6, pero alguien en cierto lugar testificó, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que lo visites? Hebreos 2, 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hebreos 2, 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 14. Ahora, en Mateo 28, 18, leemos esto. Después de ser crucificado y resucitar al tercer día, se reunió con sus discípulos y los comisionó para ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Dijo, todos los poderes en el cielo y en la tierra me han sido entregados. Todo el poder en el cielo, todo el poder en la tierra, me ha sido dado. ¿Qué era? El hombre y Dios se habían unido. El Logos se había hecho carne, había muerto y resucitado para nuestra justificación. Y era entonces el ungido Emmanuel por los siglos de los siglos. Dios cambió su morada de un trono en los espacios más allá, al corazón de su Hijo, Cristo Jesús, para vivir y reinar para siempre. Dios estaba en Cristo. Él es el lugar de reposo final del Espíritu. El Espíritu se alojó un día en un tabernáculo, ustedes lo saben, bajo una tienda, y Salomón le construyó una casa. Pero el Altísimo no habita en casas hechas de manos, sino que me hiciste un cuerpo. Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hechos 7, 48, pero el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Hebreos 10, 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. 15 En el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando hablaba, dijo, todos lo previeron. Le construyeron una tienda, Moisés la construyó. Tenía una tienda y allí pusieron el arca. Porque Dios estaba en el propiciatorio, no moraba allí. Bien, entonces, un cuerpo me has hecho. El cuerpo del Señor Jesucristo, hecho inferior a los ángeles para gustar la muerte. Y nadie más que el Altísimo, Cristo. El príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores, el creador de cada estrella del universo. Oh Dios, Él se hizo señor de su creación para redimir al hombre, hombre sin hogar, hombre indefenso, y darle un hogar en el cielo. Dejó las glorias del cielo. Dejó el nombre más alto que se podía dar. Y cuando estuvo en la tierra, los hombres le dieron el nombre más bajo que podían darle, diciendo que era un bebé ilegítimo para empezar. Nacido en un pesebre, envuelto en harapos del yugo de un buey. No tenía a dónde ir, ni hogar.
y lo llamaban Belcebú, el jefe de los demonios. Lo maltrataron. Lo escupieron. Se burlaron de él. Lo rechazaron. Y fue a los abismos más bajos, y se rebajó a las prostitutas más viles. Eso fue lo que los hombres le hicieron. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. 16. Pero Dios lo exaltó tanto que tendría que mirar hacia abajo para ver el cielo. Los hombres le dan el asiento más bajo, le dan el peor lugar, el nombre más bajo. Dios lo exaltó y le dio el asiento más alto, y el nombre más alto. Esa es la diferencia entre lo que los hombres hicieron con el Hijo de Dios y lo que Dios hizo con el Hijo de Dios. Él se inclinó para que nosotros fuéramos elevados. Él se hizo nosotros, para que nosotros, por su gracia, pudiéramos llegar a ser Él. Él vino a los desamparados y se hizo desamparado Él mismo, para que pudiéramos tener un hogar. Él vino a los enfermos y se enfermó Él mismo, para que pudiéramos ser sanados. Él vino al pecador y se hizo pecado Él mismo, para que pudiéramos ser salvos. Con razón fue exaltado. Con razón es quien es esta noche. Dios lo ha exaltado. Y todos los poderes en los cielos y la tierra le son dados. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 17. Cuando terminó su obra terrenal aquí en la tierra, vino a la tierra, y en cuanto lo hizo, la estrella de la mañana lo declaró Hijo de Dios. Sacudió a todo demonio con el que entró en contacto. Bendito sea el nombre del Señor. Los demonios temblaron y suplicaron misericordia en su presencia. Sí, Señor. Todo el infierno sabía quién era. Caminaba humilde. No tenía dónde recostar la cabeza en una noche lluviosa. Los mismos animales que creó. Las aves del cielo tienen nidos y las zorras guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su bendita cabeza. Claro que sí. Se hizo pecado, se volvió humilde y abandonado. Pero los demonios sabían quién era. Suplicaron misericordia. Dijeron: ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de que llegue nuestro tiempo? Mientras los predicadores lo llamaban Belcebú, el adivino, los demonios lo llamaban el Hijo del Dios viviente y suplicaban misericordia. Mateo 8, 20. Entonces Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mateo 8, 29. Y he aquí, gritaron, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Marcos 3, 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Lucas 4, 41. Y también salían demonios de muchos, gritando y diciendo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero él, reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Lucas 9, 58. Entonces Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 18. Ay, ¿cómo pudimos detenernos un momento? ¿Quién eres tú? ¿Qué significa ese trabajo que tienes? ¿O qué significa esa casita que tenemos? ¿Qué significa ese coche que tenemos? Niña bonita, pequeña cosita descarada, ¿qué significa esa mirada que tienes ahora? Joven de pelo brillante y liso, hombros rectos. Algún día te agacharás, cuando la edad te encorve. Pero bendito sea el Señor, tienes un alma que ha nacido de nuevo, vivirás por los siglos de los siglos porque Él se hizo tú, para que tú, por su gracia, pudieras hacerte un lugar. 19. Oh, nosotros que creemos tener un cambio de ropa y algunos víveres en casa, ¿qué somos? Dios podría quitártelo en un segundo. Tu mismo aliento está en su mano.
Y aquí en medio de nosotros para sanar a los enfermos, para proclamar, procesar y predecir. Y siempre perfecto. E incluso tan preocupado como para revivir a un pequeño pez muerto, en medio de nosotros. Jehová a nuestro alrededor. Jehová en nosotros. El grande y poderoso yo soy. Cuando murió, creyeron tenerlo. Ascendió al infierno. Cuando dejó la tierra el día de su crucifixión, fue a las regiones de los perdidos. La Biblia dice, fue y predicó a las almas que estaban en prisión, que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé. Cuando murió y su espíritu lo abandonó, volvió a ser el Logos. Mira, dijo, vine de Dios. Regreso a Dios. Juan 16, 28, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. 1 Pedro 3, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 20, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 20 Y Dios fue esa columna de fuego que guió a los hijos en el desierto. Y cuando estuvo aquí en la tierra, y al morir, se convirtió de nuevo en luz. Pablo lo vio, y era una luz. Ninguno de los demás lo vio. Vieron a Pablo caer. Algo lo golpeó, y era una luz. Pablo dijo, ¿a quién persigo? Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién es? Él dijo, soy Jesús a quien persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces fue y estudió esa luz. Pablo revisó la Biblia para averiguar qué era esa luz. Y escribió esta carta. Él es el mismo Jehová. Esa misma luz estaba en el desierto con los hijos de Israel. Y cuando Pedro estaba en la cárcel, él era una luz que entraba y abría las puertas. Hechos 9, 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 21 Y por su gracia, nadie tendrá excusa, si pudieran olvidar a los mensajeros y letrados y recordar. No es el mensajero, es el mensaje. Él ha descendido de nuevo con nosotros en forma de columna de luz. Y se mueve con sus mismos milagros y señales. Nada fuera de la Biblia, manteniéndose fiel a la Biblia, manteniéndola bajo su control, exponiendo su gloria, mostrando su poder. Bendito sea su santo nombre. Sé que deben pensar que estoy loco. Pero, ese bendito descanso eterno que hay en mi alma. Aunque las tormentas azoten, mi ancla se mantiene dentro del velo. 22 Y verlo cuando murió, hasta que la luna se postró nerviosamente. El sol se puso al mediodía. Y cuando fue a las regiones de los perdidos, el hermano Branham toca el púlpito, tocó a la puerta, y la puerta se abrió de par en par. La Biblia dice, predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé, después de morir en esta tierra. Mi hermano, mi hermana, cuando murió, su obra terrenal terminó. Pero él seguía trabajando. Y sigue trabajando esta noche. Amén. Tocó a las puertas de los perdidos, la Biblia dice que lo hizo, y testificó. Soy la simiente de la mujer. Soy aquel de quien habló Adán. Soy aquel de quien Enoc dijo que vendría con 10.000 de sus santos. Soy el Hijo del Dios viviente y ustedes han pecado, perdiendo su día de gracia. Pero los ángeles Enoc y Noé les profetizaron que debía venir para cumplir cada palabra de la Biblia de Dios. Y estoy aquí como testigo en esta tierra de los perdidos. Y les predicó. Bajó al infierno, hasta las puertas del infierno. Llamó a la puerta. El diablo abrió la puerta y dijo, ya te tengo. Génesis 3, 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 1 Pedro 3, 19 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 20 los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 23 Le arrancó las llaves del costado y dijo, diablo. Has mantenido el engaño por mucho tiempo. Aquí está, en la Biblia. Lo explicaré enseguida. Has mantenido el engaño por mucho tiempo, pero vengo a tomar el control. Tomó las llaves, lo metió de una patada y cerró la puerta. Pasó y recogió a Abraham, Isaac y Jacob. Al tercer día resucitó, y los que dormían en la tumba resucitaron con él. ¡Oh, aleluya! Con razón dijo el poeta. Viviendo, me amó. Muriendo, me salvó.
Sepultado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, justificó libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, glorioso día. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones con la comunión cristiana, el amor de Dios. Cuando resucitó, aún no había terminado. Tenía más trabajo que hacer. Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, Mateo 27, 53. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 1 Corintios 15, 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La Biblia dice, ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Una atmósfera de oscuridad, de tristeza, de muerte y de cansancio se cernía sobre la tierra. Las oraciones no podían elevarse porque no se había hecho la expiación, pero Él rompió ese velo. Abrió el camino. Rompió el velo de la enfermedad. Rompió el velo del pecado. Rompió el velo del cansancio. Rompió el velo de la depresión. Rompió todo velo y abrió una calzada para el caminante, que caminaba por el camino del Rey. ¡Oh, vaya! Cuando pasó la luna y las estrellas, y siguió, tras él vinieron los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. Subieron directamente a los cielos. Cuando se alejaron de la ciudad, puedo verlos alzar la vista. Abraham dijo, esa es la ciudad que anhelaba ver. Oh, ven aquí, Isaac. Ven aquí, Jacob. Éramos peregrinos y extranjeros en la tierra, pero allí está la ciudad. Allí está aquel a quien hemos esperado. Y la Biblia dice que gritaron, alzad, puertas eternas, y alzaos, porque entra el Rey de la Gloria. Y los ángeles tras las puertas gritaron a estos ángeles de atrás, y dijeron, ¿quién es este Rey de la Gloria? Y los ángeles de allá afuera, los profetas, dijeron, el Señor de los ejércitos, el poderoso en la batalla. Y presionaron los botones y las grandes puertas se abrieron. Por el centro de las calles vino él, el conquistador. Triunfó. Con los santos del Antiguo Testamento caminando detrás de él. Se sentó en el trono y dijo, Padre, aquí están. Son tuyos. Y él dijo, sube aquí y siéntate hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Al leer, encontramos eso aquí en la Escritura. Salmo 24, 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor, poderoso en batalla. Salmo 24, 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzadlas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Selah. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Hebreos 11, 13. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 25. Muy bien, escuchen. Ahora que estamos en estos, versículo 8. Entonces sometió todas las cosas bajo sus pies. Porque, sometió todas las cosas bajo sus pies, no dejó nada que no esté, debajo de él. Pero ahora no vemos, todas las cosas sujetas a él. Eso es la muerte. Todavía no vemos la muerte, porque seguimos muriendo. Vemos la muerte. Pero, noveno versículo, pero vemos a Jesús, amén. Escuchen. Vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, coronado de gloria y honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos los hombres. ¿Por qué fue hecho menor que los ángeles? Para que pudiera gustar la muerte. Tenía que morir. Tenía que venir, para morir. Hebreos 2, 8. Todo lo sometiste bajo sus pies. Porque al someterlo todo, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todo le sea sujeto. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 26. Mira, amigo. No olvides esto. Cuando Jesús subía a la colina, la muerte zumbaba alrededor de su cabeza. Imaginemos Jerusalén, hace 2000 años. ¿Y cómo podrías rechazarlo? Oigo un sonido que viene por la calle. ¿Qué es? Es un golpeteo. Es una cruz vieja y tosca que baja, que sale por las puertas de Damasco, golpeando contra los adoquines. Esos grandes adoquines todavía están allí, golpeando sobre estos grandes adoquines, golpe, golpe.
Veo la sangre salpicando la calle. ¿Qué es? Es un hombre que no ha hecho ningún mal, solo bien. La gente estaba ciega. No lo conocían. No lo reconocieron. Dices, ¿ciegos? ¿Podrían tener la vista? Puedes tener la vista y ser ciego. ¿Lo crees? La Biblia lo dice. ¿Recuerdas a Eliseo en Dotán? Salió y dejó ciego al pueblo, diciendo, sígueme ahora. Estaban ciegos ante él. 2 Reyes 6, 18. Y cuando descendieron a él, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera conforme a la orden de Eliseo. 2 Reyes 6, 19. Y Eliseo les dijo, este no es el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Pero los condujo a Samaria. 27. Y la gente está ciega esta noche. Una iglesia que no cree en la sanidad divina, se me acercó una vez y me dijo, cegarme. Cegarme. Fue en casa del hermano Origo, dijo, cegarme. Dijo, Pablo cegó a un hombre una vez, dijo, cegarme. Le dije, amigo, el diablo ya lo hizo. Ya estás ciego. Claro que lo estás. Él dijo, sana a esta niña y te creeré. Le dije, salva a ese pecador y te creeré. Claro que sí. Oh, dijo, tiene que creer. Le dije, lo mismo aquí, tiene que venir por la gracia soberana de Dios. El diablo, el Dios de este mundo, ha cegado los ojos de la gente. Tienen ojos, pero no pueden ver, dice la Biblia. Allí estaba él subiendo por la calle, arrastrando las huellas de sangre en el camino. La abeja de la muerte lo picaba y le zumbaba. Solo un poquito y te tendré. Estaba débil, sediento de agua. Jeremías 5, 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin entendimiento. Que tienen ojos, y no ven, que tienen oídos, y no oyen. Ezequiel 12, 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Tienen ojos para ver, y no ven. Tienen oídos para oír, y no oyen. Porque son casa rebelde. Marcos 8, 18. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Romanos 11, 8. Como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. 28. Me dispararon una vez, tendido aquí en el campo, con la sangre a manar. Grité pidiendo agua. Y mi amigo corrió, tomó su gorra y la puso en el agua. Vieja, estancada, con las colas meneándose. Se acercó, y abrí la boca, y él la apretó. Porque la sangre brotaba como una fuente, donde me dispararon con una pistola. Sediento. Entonces supe cómo debió haber estado mi señor, después de sangrar toda esa mañana, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, perdiendo toda esa sangre. Veo su túnica, primero, como pequeñas manchas en ella. Y todas esas manchas comienzan a agrandarse y a unirse, formando una gran mancha de sangre, golpeándolo en la pierna mientras caminaba. Esa era la sangre de Emanuel. Oh, la tierra no era digna de ella. 29. Pero mientras ascendía, una abeja lo picaba. ¿Qué hizo? Finalmente lo picó. Pero hermano, cualquiera sabe que si un insecto o una abeja te pica una vez, eso termina con el aguijón. Ya no puede picar, porque al salir, saca su aguijón. Por eso Dios tuvo que hacerse carne. Tomó el aguijón de la muerte en su carne y lo sacó de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. La muerte puede zumbar y picar, pero no puede hacerte daño. Oh, cuando sintió esa abeja zumbando a su alrededor, la muerte lo rodeaba, dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pudo señalar el Calvario, donde quedó en la carne de Emanuel. ¿Dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 30. Sí, no vemos todas las cosas. Pero sí vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, porque le conviene a él, por cuya causa son todas las cosas, que por medio de quien tenemos todas las cosas, en el principio, muchos hijos, ser hecho el capitán principal de nuestra salvación, a través del sufrimiento. La única manera en que él pudo llegar a ser el capitán de nuestra salvación, tuvo que sufrir. Escuchen estas hermosas palabras aquí, ahora. Ahora, escuchen. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos uno. Oh, ¿no ven la vid y el pámpano allí? Todos uno. Por lo cual no se avergüenza de ser llamado, hermanos, ¿por qué? Escuchen el siguiente versículo, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas.
Y otra vez, pondré mi confianza en él. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que me has dado. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban todos sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2, 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, Hebreos 2, 12. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hebreos 2, 13. Y de nuevo, pondré mi confianza en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Hebreos 2, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Hebreos 2, 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 31. Los hombres siempre temieron a la muerte. Cristo se hizo pecado, se humilló, para tomar la muerte sobre sí mismo. Y no se avergüenza de ser llamado nuestro hermano, pues fue tentado como nosotros. Y puede ser el intercesor indicado, porque soportó la misma tentación que tú. Y tomó tu lugar, sabiendo que no podías soportarla tú mismo. Así que, ¿no lo ves, hermano, hermana? Todo es gracia. Todo es gracia. No es lo que tú hagas de todos modos. Es lo que Él ya hizo por ti. Ahora bien, no puedes hacer una sola cosa para merecer tu salvación. Tu salvación es un regalo. Cristo se hizo pecado para que tú pudieras ser justo. Y es el capitán perfecto para nuestra salvación porque sufrió como nosotros sufrimos. Fue tentado como nosotros somos tentados. Y no se avergüenza de ser llamado nuestro hermano, porque sabe por lo que pasamos. Oh, bendito sea su nombre. Porque ciertamente no tomó forma de ángeles, sino que tomó la descendencia de Abraham. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 2, 16. Porque ciertamente no tomó naturaleza de ángeles, sino que tomó a la descendencia de Abraham. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Ay, Dios mío! Él no se convirtió en ángel. Se convirtió en la descendencia de Abraham. Y nosotros, habiendo muerto en Cristo, tomamos la descendencia de Abraham y somos herederos según la promesa. Miren, él nunca tomó la forma de un ángel. Nunca se convirtió en ángel. Se hizo hombre. Se convirtió en la descendencia de Abraham y llevó el aguijón de la muerte en su propia carne para reconciliarnos con Dios, y ahora está ahí como intercesor. ¡Ay! ¡Amigos! Escuchen. Por lo tanto, en todo debía ser semejante a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para que él fuera el reconciliador, miren, había enemistad entre Dios y el hombre. Y ningún hombre, enviaron a los ángeles, los profetas, no pudieron tomar tu lugar porque tuvieron que orar por sí mismos. No pudieron tomar el lugar. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 33. Entonces él envió la ley. La ley era un policía para encarcelarnos. No pudo sacarnos. Él envió la ley. Envió a los profetas. Envió a los justos. Y todo, no pudo hacer expiación. Pero él descendió y se hizo uno de nosotros. Oh, Dios. Ojalá tuviéramos más tiempo ahora mismo. Me gustaría llevarlos a esa ley de redención. Pero no lo hemos hecho. Pero solo por un momento, la hermosa imagen está en Ruth y Noemi. Si ven ahí, la reconciliación. Como el labrador, el hombre que debía redimir a los perdidos y a los caídos, tenía que ser pariente de la persona que había perdido los bienes. Esa es la razón por la que Boaz tenía que ser, era pariente de Noemí para poder obtener a Ruth. Y luego, tenía que ser digno. Tenía que ser capaz de hacerlo, de redimir a los perdidos.
Y voz en la puerta dio testimonio público, quitándose el zapato de una patada, de que había redimido a Noemí y todas sus posesiones. Y tenía que ser pariente. Ruth 4:7. Y así era antiguamente la costumbre en Israel tocante a la redención y al cambio, porque para confirmar todas las cosas, cada uno quitaba su zapato y lo daba a su prójimo. Y esto era un testimonio en Israel. Ruth 4:8. Entonces el pariente le dijo a Booz: cómpralo para ti. Y él se quitó el calzado. 34. Y esa es la razón por la que Cristo, Dios, tuvo que hacerse pariente nuestro. Y descendió y se hizo hombre. Y sufrió la tentación. Y fue objeto de burla, de persecución, de ignorancia, de llamado Belcebú, de mofa, y sufrió la pena capital. Vean, tuvo que ser pariente nuestro. Tuvo que ser acusado falsamente, porque ustedes son acusados falsamente. Tuvo que soportar la enfermedad, porque ustedes están enfermos. Tuvo que cargar con los pecados porque eran sus pecados. Y tuvo que hacerse pariente nuestro. La única manera en que pudo redimirnos fue siendo pariente nuestro. Y como se hizo pariente nuestro fue tomando la forma de carne pecaminosa y haciéndose uno de nosotros. Y en eso, pagó el precio y nos redimió de nuevo a la comunión del Padre. ¡Oh, qué Salvador! No hay palabras para expresarlo. Porque él mismo padeció, estando sujeto a Dios, y siendo capaz de socorrer a los que son tentados. Socorrer significa simpatizar, Hebreos 2:18, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 35. Esa es la razón por la que él se hizo así, para que él pudiera ser comprensivo contigo que eres, tienes tus altibajos y tus pequeños altibajos, y tus tentaciones se vuelven tan grandes que apenas puedes soportarlas. Él sabe cómo compadecerse de ti. Él se sienta ahí para interceder. Él se sienta ahí para amarte. Y aunque te descarriles, él no te abandonará. Él todavía irá tras de ti y llamará a tu corazón. No hay un reincidente en el edificio que no sepa que Dios llama a su corazón diariamente. Y lo hará mientras seas un mortal en esta tierra, porque Él te ha amado. Él te redimió. Los poetas lo han intentado. Los autores lo han intentado. Los hombres han intentado expresar ese tema del amor, y no se puede encontrar en expresiones humanas. Uno dijo: oh, amor de Dios, cuán rico y puro. Cuán insondable y fuerte. Perdurará por siempre. Canto de santos y ángeles. Si llenáramos el océano con tinta, y los cielos fuéramos hechos de pergamino, cada tallo de la tierra una pluma, y cada hombre un escriba de oficio, escribir el amor de Dios arriba secaría el océano. ¿O podría el pergamino contenerlo todo, aunque se extendiera de cielo a cielo? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 36. Nunca lo entenderás. No hay manera de que entendamos cómo ese gran sacrificio que Él realizó, descendió y nos reconcilió con Dios. Luego regresó y dijo: ahora, no los dejaré huérfanos. Vendré otra vez y estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin del mundo. Y aquí estamos hoy, viviendo en el fin de los tiempos, con el mismo Jesús, las mismas cosas, las mismas señales, las mismas maravillas, la misma salvación, el mismo Espíritu obrando las mismas cosas, el mismo Evangelio, la misma palabra, las mismas ilustraciones, la misma manifestación, todo. Nos corresponde no descuidar esta gran salvación, porque algún día tendremos que rendir cuentas por lo que hagamos con el Hijo de Dios. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:18, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Juan 14:19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 37. Él está en tus manos esta noche, pecador, apóstata. ¿Qué vas a hacer con él? Dices: bueno, lo pospondré. Pero recuerda, no lo hagas. Si eres pecador, no hay manera de que puedas dejar este edificio y seguir igual. No puedes. Pilato, una noche, intentó hacerlo. Pidió agua y se lavó las manos. Dijo: no tengo nada que ver con esto. Es como si nunca lo hubiera visto. Nunca había oído hablar del Evangelio. No quiero tener nada que ver con esto. ¿Pudo lavarse las manos? No pudo.
Finalmente, ¿sabes qué le pasó a Pilato? Perdió la cabeza. Y allá en Suiza, donde estábamos el año pasado, predicando el Evangelio, hay una vieja leyenda que dice que hay un estanque de agua donde la gente de todo el mundo viene a ver cada año en el momento de la crucifixión. Pilato se suicidó saltando a estas aguas y ahogándose. Y cada año, en ese mismo día, hierve agua azul de ese estanque para demostrar que Dios la rechazó. El agua jamás podrá lavar la sangre de Jesús de tus manos ni de tu alma. Solo hay una manera de hacerlo. Aceptarla como tu perdón personal y reconciliarte con Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por la palabra. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Te damos gracias por Jesús. Y al ver este gran día en el que vivimos, cómo las señales y maravillas, cómo dejamos pasar estas cosas, Dios, abre los ojos de la gente en este tabernáculo esta noche, para que vean y entiendan que estamos en las últimas horas. El tiempo se nos escapa. No nos queda mucho tiempo aquí, y tendremos que ver a Jesús. Y se nos considerará traidores, porque no hay excusa esta mañana. Cuando diste esa grandiosa y poderosa visión de ese hombre que venía aquí desde el campo, y verlo, sin lugar a dudas, levantarse de esa silla de ruedas, recibir la vista. Sus piernas fortalecerse, a través del edificio, regocijándose y alabando a Dios. Esto demuestra que Dios aún puede, de estas piedras, levantar hijos para Abraham. Ver las visiones, como dijo Jesús. No hago nada hasta que el Padre me lo muestre. No puedo hacer nada. El ciego lo siguió y dijo: ten piedad de nosotros. Él les tocó los ojos y les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahora, Señor, vemos a Jesús. No lo vemos todo. Vemos que aún, llevamos a los santos a la tumba y caminamos sobre las tumbas de los demás. Pero vemos a Jesús, quien hizo la promesa. Lo vemos con nosotros. No a Jesús en la tumba, no a Jesús hace 2000 años. Sino a Jesús, esta noche, que está con nosotros. Lo vemos manifestado en todo su poder, señales y prodigios. Dios, que nunca descuidemos esta gran salvación. Que la abracemos, la aceptemos, seamos reverentes y vivamos por ella hasta el día en que Jesús venga a llevarnos a casa. Concédelo, Señor. Lo pedimos en su nombre. Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 9, 27. Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 9, 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 20, 30. Y he aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 20, 34. Entonces Jesús, teniendo compasión de ellos, les tocó los ojos. Y al instante sus ojos recibieron la vista. Y le siguieron. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 8, 28. Entonces Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Hebreos 2, 8. Todo lo sometiste bajo sus pies. Porque al someterlo todo, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todo le sea sujeto. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 39. Y mientras inclinamos la cabeza, me pregunto si hay alguien en el edificio esta noche, bajo la divina presencia del Espíritu Santo, que diga: hermano Branham, estoy convencido de que estoy equivocado. Estoy convencido de que estoy equivocado. Dios me ha revelado mis pecados. Y sé que estoy equivocado. Levantaré la mano hacia Él y pediré misericordia esta noche. Dios, ten piedad de mí, estoy equivocado. ¿Lo hará? Mientras esperamos un momento, si hay alguien aquí que quiera, hay un bautismo a la vuelta de la esquina. Y si eres pecador, me arrepentiría.
¿Cómo puedes rechazar un amor tan incomparable de aquel que murió? El Dios Santo del cielo se hizo hombre pecador, no porque pecó, sino porque cargó con tus pecados y los llevó hasta el Calvario, y tú no aceptas ese perdón. ¿No lo harás esta noche? Mientras inclinamos la cabeza, alguien diga: recuérdeme, hermano Branham, levanto mis manos a Cristo y le digo: ten piedad de mí. Estoy equivocado y quiero reconciliarme con Dios. ¿Levantarían la mano? Bien, si todos son cristianos, oremos. Padre, te damos gracias esta noche porque todos aquí son cristianos, porque han sido testigos de lo mismo al guardar silencio, porque sus pecados están todos bajo la sangre. Y estoy muy agradecido por eso. Bendícelos, Señor. Oh, me alegra mucho que hayan encontrado la reconciliación mediante la ofrenda de la sangre, al escuchar la palabra. El lavamiento del agua por la palabra nos limpia, nos lleva a un lugar más grandioso, donde el pecador, en su vil oscuridad, es blanqueado como la nieve. Las manchas escarlatas del pecado han sido lavadas y somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Cuánto te agradecemos por esto? Ahora viene el servicio bautismal. Entiendo que esta joven, esta noche, será bautizada aquí abajo, en el nombre de su Señor. Oh, Padre Celestial, oramos para que bendigas a esta joven. Cuánto recuerdo hace unos días, cuando llegué a Henryville y vi a esa hermosa niña caminando por la calle. Y esta noche, ella es madre, una dama, y te ha aceptado como su salvador personal. La vida ha sido dura para la niña, Señor, oh Dios, pero el cielo le está asegurado. Y te damos gracias por ello. Oramos, Dios, que bendigas a esta joven ahora. Mientras viene a ser bautizada, que la llenes del Espíritu Santo de Dios. Concédelo, Señor. Que su alma se llene de alegría y alcance los cielos. Concédelo para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 5, 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 41. Quiero leer del capítulo 2 de los Hechos. Pedro hablando en el día de Pentecostés. El primer bautismo que se realizó en la iglesia cristiana. Pedro reprendiendo a los fariseos y a los ciegos por no reconocer al Hijo de Dios. Hablando de cómo Dios lo había resucitado y había demostrado sus obras con grandes señales y prodigios. Escuchen esto. Mientras hablaba, exaltaba a Jesús. El espíritu de todo cristiano exalta a Jesús, no solo con los labios, sino con la vida. Tus labios pueden decir una cosa, tu vida hacer otra. Si haces eso, ¿sabes qué es? Es hipocresía. Y prefiero ir al cielo como un infiel que como un hipócrita. Creo que me arriesgaría mejor en el cielo como un infiel que siendo un hipócrita. Ciertamente, si testificas de Jesús y dices: Él es el Salvador, vives así, porque la gente lo esperará de ti. Así es. Vives como un cristiano debe vivir. Pasamos por eso esta mañana. 42. Ahora, si Dios quiere, mañana por la noche, o el miércoles por la noche, tomaremos este tercer capítulo, que es un capítulo maravilloso. Y ahora, asegúrense de tratar de venir el miércoles por la noche. ¿Cuántos están disfrutando de este libro, de enseñanza de la escuela dominical? Oh, muchas gracias, está bien. Ahora, quiero leer ahora de los Hechos el capítulo 2, comenzando en el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros, somos testigos. Ellos lo sabían. Así que, siendo exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, que ahora veis y oís. Ahora escúchenlo hablar acerca de David, uno de los ángeles. Porque David no subió al cielo. Pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David no podía subir. Estaba bajo la sangre derramada de novillas, cabras y ovejas. Pero ahora puede resucitar. Está bajo la sangre del Señor Jesús. Porque solo responden a esa sangre cuando ésta llega con fuerza. Cuando la sangre de Cristo llega con fuerza, todos los que murieron en buena voluntad resucitaron. Así es, y ascendieron a la gloria. Ahora, escuchen. Sepa, pues, toda la casa de Israel, escuchen esto, que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes, crucificaron, Señor y Cristo. ¿Qué hay de eso? ¿Es una tercera persona de la Trinidad? ¿O es la Trinidad completa? Él es la plenitud de la deidad, corporalmente. Hechos 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2, 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2, 34. Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice:
Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, Hechos 2:35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos 2:36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 43. No existen tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Eso ni siquiera está en las Escrituras. En ninguna parte. En ninguna parte se nos ordenó bautizar. En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. En ninguna parte de las Escrituras. Es un credo católico y no es para la Iglesia protestante. Le pediría a cualquiera que me mostrara una sola escritura donde alguien haya sido bautizado de otra manera que no sea en el nombre del Señor Jesucristo. Vengan y muéstrenmelo, y me pondré un cartel en la espalda: hipócrita, falso profeta y falso maestro, y caminaré por las calles. No existe tal cosa. Jamás nadie fue bautizado de esa manera. Es un credo católico, no una doctrina protestante. Mateo 28:19, dices: Jesús dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Correcto. Pero no en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. El nombre del Padre, el nombre, no los nombres, del Padre. Padre no es un nombre. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos humanos hay aquí? Levanten la mano. Muy bien. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Ni padre, ni hijo, ni humano. Mateo 28:19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 44. Una mujer, una triteísta estricta, me dijo una vez: hermano Branham, pero el Espíritu Santo es un nombre. Le dije: el Espíritu Santo no es un nombre. El Espíritu Santo es lo que es. Es el Espíritu Santo, no un nombre. Eso es. Soy humano, pero mi nombre no es humano. Mi nombre es William Branham. Así que si él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 45. 10 días después, Pedro dijo: arrepiéntanse, escuchen esto. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Hizo Pedro lo que Jesús le dijo que no hiciera? No estaba confundido. Somos nosotros los que estamos confundidos. En Hechos 2:38, los judíos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo por inmersión. En Hechos, capítulo 8, descubrimos que Felipe fue y predicó a los samaritanos, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Los samaritanos. En Hechos 10:49, Pedro ordenó a los gentiles que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:41, así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 8:5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48, y mandó que se bautizaran en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. 46. Pablo, Hechos 10:5, pasó por la costa norte de Éfeso y encontró discípulos. Eran discípulos bautistas. Todos eran bautistas. Se convirtieron bajo la guía de un predicador bautista llamado, veamos, Apolos. Era un predicador bautista y demostraba con la Biblia que Jesús era el Cristo. Pablo preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron?
Respondieron: no sabemos si hay Espíritu Santo. Preguntó: ¿cómo se bautizaron? Dijeron: nos bautizó el mismo hombre que bautizó a Jesús, en el pozo de agua de allá, con eso basta. Pablo dijo: eso no funcionará ahora. Tienen que bautizarse de nuevo. Y Pablo les ordenó que se bautizaran de nuevo, en el nombre del Señor Jesucristo. Les impuso las manos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Correcto. Sí, Señor. Habrá luz al atardecer, el camino de gloria encontrarás con seguridad. En el camino del agua, esa es la luz hoy, enterrado en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y viejos, arrepiéntanse de todos sus pecados, el Espíritu Santo sin duda entrará. La luz del atardecer ha llegado, es un hecho que Dios y Cristo son uno. Eso dice la Biblia. Así es. Es la hora, es el momento de arrepentirnos. Grita cuando estés listo en la piscina, ¿y nosotros, listos? Bien, entonces corre las cortinas. Que el Señor los bendiga ahora, mientras el hermano ministra el bautismo. ¿Pueden ver? El hermano Neville bautiza a los creyentes, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, Hechos 19:2, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19:3. Y les dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Hechos 19:4. Dijo entonces Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. Hechos 19:5. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban.